A continuar y lo hacemos ahora con el doctor en psicología Javier Mauri. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Soraya. Bueno, Javier, hoy vamos a tratar un tema muy interesante como son los trastornos que pueden surgir en el aprendizaje, que pueden hacer que nos cueste muchísimo estudiar, que incluso hay gente que abandona, ¿no?, porque no sabe que tiene algún tipo de estos trastornos que ahora vamos a tratar. Efectivamente, se estima que el 80% del fracaso escolar es motivado o tiene como causa casi determinante algún tipo de estas dificultades en el desarrollo del aprendizaje. Son varios, como decimos, los trastornos que existen hoy en día, que están diagnosticados, y si te parece, pues no nos vamos a demorar más y vamos a ir explicando uno a uno. ¿Te parece, Javier? Sí, estas dificultades o estos trastornos, en lo que debería de ser un desarrollo normal o normalizado de los diferentes tipos de aprendizaje que se tienen que dar en la escuela, es realmente frecuente, ya que se estipula que lo padecen entre el 10 y el 15% de la población infantil. Además, algunos de estos trastornos son tremendamente persistentes y si no se reeducan bien, porque la mayor parte de ellos son reeducables, pues persisten a lo largo y ancho de la edad adulta. Uno de los más frecuentes y de los más persistentes, de los más difíciles de reeducar, es la dislexia. Y es que tenemos que entender una cosa que ya hemos dicho aquí en varias ocasiones, y es que el cerebro es una máquina diseñada para el aprendizaje, para aprender. Es una computadora cuántica de información y algún día haremos algún programa sobre qué es lo que significa esto de computadora cuántica, ¿no? Pero qué duda cabe que aunque todos tenemos la posibilidad de aprender, bien, no es menos cierto que ese ritmo de aprendizaje está en función de una persona u otra. No todos aprendemos los mismos contenidos al mismo tiempo, no desarrollamos esas capacidades en el mismo espacio temporal, y la actitud de cada persona que está aprendiendo, de cada niño que está aprendiendo, es también diferente, en tanto en cuanto que la educación sepa ser flexible y adaptarse a cada ritmo de aprendizaje. Así podremos conseguir que todo este desarrollo mental sea como tiene que ser. La dislexia no es más que una dificultad que tiene el niño para asociar lo que es un fonema a su grafema, lo que es un sonido, a su letra correspondiente. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que si esto se está produciendo, lo que ocurre es que la lectura el aprendizaje de la lectoescritura no se produce correctamente, y al no producirse correctamente se confunden palabras, las palabras no se entienden bien, no hay una buena asociación entre el significado y el significante, entre una palabra y lo que significa. Como consecuencia de ello, el niño, por ejemplo, se puede encontrar con que no entiende lo que está leyendo. Luego pasamos al no menos importante. No. Y que lo hemos sufrido mucho. Sí, el tema de las matemáticas. Sí, es un problema. Y hay que pensar que las matemáticas está en todas nuestras realidades, o sea, estamos cotidianamente y constantemente manejando matemáticas. Tanto es así que casi todos son números. Las distancias, el dinero, el tiempo, todos son números. O sea, el universo se entiende gracias a los números. La discalculia es la dificultad que se le puede presentar a un niño de que verdaderamente no sabe que el 9 es un 9, no sabe que el 11 es mayor que el 9, no sabe discriminar de este modo qué número es mayor que otro, confunde lo que es el orden. En vez de 19, pues te puede decir 91. Pero todos estos trastornos, estas dificultades que se presentan, si se detectan de una manera precoz,
es relativamente fácil reeducados, o sea, se pueden reeducar, salvo la dislexia, que es un poco más resistente, porque es fundamental que todos entendamos lo que estamos leyendo. Y que bueno, pues ello hace que muchos se aburran de las matemáticas rápidamente, que no quieran estudiar. A mí me pasaba algo parecido de pequeña, me costaba muchísimo, cambiaba el orden en los cálculos matemáticos y hacía unos líos impresionantes, así que no es algo tan raro, ¿no?, que suele pasar muchísimo. También tenemos más trastornos, tenemos otro que se dice TANV, TANV. Cuéntanos, ¿en qué consiste? El trastorno o la dificultad del lenguaje no verbal es también bastante significativo, ¿no? El 80% o el 80-85% del proceso de comunicación es comunicación no verbal. Dentro de la comunicación no verbal está la comunicación paraverbal. ¿Qué es eso? Pues eso es que todo lo que apoyamos a nuestra comunicación. El elemento primordial de la comunicación es el mensaje, pero no solo es lo que estamos diciendo, sino cómo lo estamos diciendo. Si eso acompañamos con expresiones gestuales, donde ponemos en juego nuestras emociones, hasta qué punto mantenemos un espacio interpersonal, pues lo que le pasa a los niños que tienen esta dificultad del trastorno del lenguaje no verbal, tienen serios problemas para interpretar lo que tú le quieres dar a entender. O sea, no saben interpretar un gesto, no, dentro de lo que es la comunicación que está manteniendo contigo, no saben cómo organizar el espacio entre ellos y su interlocutor, no saben interpretar lo que es una mirada o una bajada de la mirada, por ejemplo. Este es un trastorno donde los protocolos para poder actuar, para corregirlos, no están hoy en día demasiado desarrollados. Falta mucha investigación en este ámbito. Y continuamos, lo vamos a explicar todo, luego si te parece pues puntualizamos en algunos. También tenemos la disgrafía, que supongo que será como la discalculia, pero en cuanto a la escritura, ¿no? Efectivamente, es un trastorno de la escritura. Hay dos tipos de disgrafía. La motriz, que es el niño entiende perfectamente lo que se le está diciendo, es capaz de escribirlo, pero no puede escribirlo correctamente, puesto que tiene alteraciones motrices, alteraciones motoras que le impiden escribir correctamente. Luego tenemos la disgrafía específica, que se llama, que es ya el niño tiene su motricidad bien, pero no entiende, no es capaz de plasmar en un lenguaje escrito correcto lo que se le está dictando. Por ejemplo, unen palabras, cortan palabras y las unen con otras. Es una dificultad del aprendizaje que no se da demasiado, pero que es también bastante educable, se puede salir de él perfectamente. Continuamos también con la disortografía, que bueno, no aprendemos a escribir correctamente nunca, no sé si tenemos este tipo de trastorno, imagino. Sí, ahí se da el caso de que son niños los que padecen esta dificultad, que les cuesta muchísimo trabajo o no pueden incluso deletrear lo que es una palabra. Como no la pueden deletrear, como consecuencia tampoco la pueden escribir bien. Esto se suele ver mucho o se suele educar con dictados para irle corrigiendo, para que el niño vaya aprendiendo a intentar espaciar lo que son las letras, porque esto se debe a una mala percepción, a un no saber espacializar lo que son las letras, ¿no? Y es también educable.
siempre y cuando todas estas dificultades hagamos un diagnóstico precoz. Es muy importante, como en tantísimas otras cuestiones, el que se detecte a tiempo. Cuanto más pronto se consiga detectar, más educable son estas dificultades, y antes puede el niño empezar a comprender lo que está leyendo. Y el último que tendríamos sería TEL, TEL. Cuéntanos también, Javier, ¿en qué consiste este? Representa un grupo de problemas también específicos dentro de los trastornos del aprendizaje. Son alteraciones del uso de la comprensión en cuanto al lenguaje escrito y al lenguaje hablado. No entiende lo que le estás diciendo y tampoco entiende lo que está leyendo, con la consecuencia negativa de que tienden a aislar socialmente al niño, a no relacionarse con los demás, y es muy fácil confundir esta dificultad con otro trastorno de otra envergadura, que son los trastornos próximos al autismo, pero que no tiene nada que ver, porque son niños que pueden mantenerte la mirada, que son capaces de relacionar una emoción de ellos con la de otras personas. Son personas empáticas, son los que al no entender lo que tú le estás diciendo, se retraen, se cohíben y se aíslan, que es lo que les suele pasar en muchas ocasiones a los niños afectados con trastornos cercanos al espectro autista. Y existe pues diversos grados de estos trastornos, niños que lo puedan sufrir en mayor medida que otros, o a todos les afecta más o menos por igual. No, es en algunos trastornos, como pueda ser el fenómeno disléxico, en otros quizás no tanto, la variable genética tiene mucho que ver. Hay, como si dijéramos, en muchos casos cierta predisposición. El 75% de los niños que han tenido dislexia, en ese alto porcentaje, uno de los dos padres ha padecido o padece también dislexia. Hay otra variable que también determina lo que es el grado, que es la comunicación, el lenguaje. En aquellos entornos familiares donde se use poco la comunicación, donde se hable poco, se utilice poco lo que es el lenguaje, es más posible que aparezca alguno de estos trastornos. Lo que pasa muchas veces es que en muchos casos estos trastornos no se detectan a tiempo y dan lugar a otros mucho más complejos, ¿no? Sí, hay veces que a lo mejor pues decimos, no, es que el niño es menos inteligente o no quiere estudiar o lo que sea, pero en realidad puede ser que tenga este trastorno y es mucho más difícil para él poder estudiar, poder desarrollar las diferentes competencias que tiene que hacer en el colegio, y no lo tiene tampoco adaptado como él lo necesitaría. Efectivamente, no es un problema de deficiencia intelectual, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es un trastorno que se basa en que por diferentes causas, bien porque la espacialidad de las letras y la orientación tempoespacial de las letras no se percibe adecuadamente, bien por una poca estimulación del lenguaje en el medio familiar, bien porque no se entiende lo que se está leyendo, evidentemente el rendimiento académico se ve amenazado, pero en modo alguno tiene algo que ver con el nivel intelectual. Lo único que pasa es que no estamos favoreciendo a ese desarrollo cognitivo que tiene que darse en cada niño de una forma individualizada, pero que tiene que darse, evidentemente. ¿Y se pueden llegar a controlar, a curar, digamos, estos trastornos? Bueno, se pueden llegar a corregir. Son dificultades del aprendizaje. Hay muchos protocolos, muchas fichas educativas que, insisto, si se aplican adecuadamente lo más precozmente posible, sí pueden llegar a ser reeducables y a normalizarse lo que es el rendimiento académico del niño. Y bueno, también puede ser que estamos hablando de niños, pero haya muchísimos adultos
que lo han sufrido, que lo sufran y que no lo sepan, ¿no? Efectivamente, son personas que rechazan la lectura porque es que les aburre porque no la entienden. Y muchas veces en el trasfondo de eso sí existió en algún momento de su pasado infantil, de su escolarización, un trastorno o un fenómeno de estas características. Lo que pasa es que el cerebro, lo mismo que aprende bien, aprende mal, pero también aprende a autocompensarse. Claro, si lees mal, no eres una persona que le guste leer porque sencillamente no es que no lo entiendas, ya cuando eres adulto no es que no entiendas lo que estás leyendo, sino que tardas mucho en poderlo entender, tienes que darle muchísimas vueltas, no te acabas de enterar bien y te acabas por cansar. Lo que pasa es que en tu niñez has tenido un trastorno disléxico, por ejemplo. Y por ejemplo, ¿qué otros síntomas podemos tener ya a nivel adulto en nuestro día a día si sufrimos algún tipo de este trastorno y no lo sabemos? El retraimiento social de estas personas cuando son adultas son un alto porcentaje. Esta es una de las consecuencias. Como no me sé relacionar con los demás, no, pues es un chaval o es un hombre tímido, es una mujer que no expresamos nuestras emociones porque no sabemos, reprimimos todo aquello que no entendemos. La comunicación con los demás es bastante sesgada porque no podemos seguir lo que es una comunicación normalizada, con lo cual todo ello, bueno, ¿para qué me voy a relacionar con la gente? Cuanto menos hable mejor, porque evidentemente lo paso mal. Si ya nos centramos en el tema numérico, son personas que les cuesta muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo resolver lo que son problemas. O sea, imagínate, bueno, menos mal que han sacado el tema del IRPF de forma informatizada, que si no, imagínate, estas personas tendrían verdaderos problemas para poder encajar todos esos razonamientos numéricos, ¿no? Porque ya no solo es que confundas el 9 con el 8, por ejemplo, es que no carece de las habilidades necesarias para poder desarrollar un razonamiento numérico, que es muy importante y más en nuestra vida cotidiana. ¿Y cómo podemos darnos cuenta, por ejemplo, pues padres o abuelos que digan, pues este niño igual tiene este problema, ¿a quién podemos acudir? ¿Cómo podemos hacerlo? Hay una prueba bastante sencilla de hacer en nuestras casas, si es que el niño nos lee algo y que nos refiera con sus palabras lo que ha leído, comprobar si lo ha leído, verificar cómo resuelve los problemas que tiene que hacer en clase, cómo se desenvuelve con los amigos de clase. Si hay algún problema, si algo no anda bien o no anda como tendría que andar, primero es el tutor de esa clase el que tiene que prestar asistencia a lo que son los padres. Dos, el orientador o la orientadora son psicólogos, pedagogas que están ahí para eso. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces lo más cómodo no es siempre lo mejor. Esto implica que tienes que ponerte con tu hijo, tienes que ver hasta dónde está llegando en su aprendizaje, ver si su aprendizaje es correcto, ver qué número de cuentas, por ejemplo, si le mandas cuentas o es un niño pequeño, las hace correctamente, las tablas de multiplicar, la escritura que hace, si es una escritura correcta o si es una escritura difusa, confusa de entender. Todo eso nos va dando señales de por dónde va el niño antes de que se produzca el bajo rendimiento académico, que es lo que hay que evitar y es lo que por desgracia siempre esperamos, reaccionamos cuando ya es tarde, muchas veces. Y sobre todo que no le tengamos miedo, ¿no? A estos trastornos que, bueno, pues se pueden corregir, como dice, y pues avanzar en el aprendizaje como otra persona cualquiera, dentro pues de una adaptación previa al principio, ¿no? Para volver a educar a nuestro cerebro. Exactamente.
Pues muchas gracias, Javier, por haber estado con nosotros. A ti, Soraya. Y bueno, te invitamos a volver por aquí como siempre cuando quieras. Muchas gracias, Soraya. Muchas gracias. Ahora pues me levanto, Javier, te despido porque ya tengo por ahí esperando a la compañera Ana. Muy bien. Gracias. A ti. Puedes ir saliendo por allí.